Fue el primer mundial con 24 selecciones, divididas en 6 grupos. Se jugó en plena Guerra Fría, con un ambiente político y social muy particular. Era la primera participación de Camerún en un mundial. Italia llegaba envuelta en polémicas por el escándalo del totonero, apuestas ilegales, y con la figura de Paolo Rossi, recién rehabilitado. Polonia venía de ser tercera en Argentina 1978, liderada por Boniek. Perú era el campeón de la Copa América 1975 y mantenía a figuras de su generación de oro. Camerún era una incógnita para el mundo, pero traía fuerza física, orgullo africano y el carisma de Thomas Enekono, su portero estrella. Hola, soy JJ y te lo cuento. España 82. Llegué a Galicia con la sensación de que me habían castigado. El jefe me había prometido el grupo de la muerte, el de Brasil y Argentina, pero terminé aquí, en el grupo del bostezo. Italia, arrastrando el fantasma de la corrupción. Polonia, fría y mecánica. Perú, viviendo de los recuerdos. Y Camerún, el perfecto desconocido, feliz de haber llegado sin saber por qué. Mi editor me lo dijo sin anestesia. Vas a la niebla, hijo, a escribir sobre partidos que, con suerte, terminarán en 0-0 y que nadie recordará. Buena suerte con el whisky. Y vaya si tenía razón. Oh, como pronto descubrí, vaya si el destino tenía un sentido del humor más negro que el mío. Grupo 1. El grupo inaugural. La FIFA lo había bautizado así, pero para nosotros, los que teníamos que llenarle líneas al papel, era la reunión de la melancolía. Era como una cena familiar, sí, pero esa donde el tío borracho habla de sus glorias pasadas. Perú, el primo brillante está bajo arresto domiciliario, Rossi. El otro primo es un robot que solo sabe obedecer, Polonia. Y el invitado de honor es un tipo que se sienta y sonríe, pero nadie recuerda su nombre, Camerún. Todos allí por obligación, esperando que pasara el tiempo, que las luces se apagaran y que el resultado final fuera, por decreto, un empate sin injurias. La verdadera tragedia era que debíamos fingir interés. La Azurra llegaba a España no como un equipo de fútbol, sino como una penitencia. Habían purgado 2 años de ignominia. Y en el centro de ese infierno personal estaba Paolo Rossi, el Pablito que había vendido su alma. Yo lo miraba y no veía un delantero centro, sino un fantasma. Los periódicos no lo llamaban traidor, lo llamaban algo peor, irrelevante. El viejo Enzo Bearzot, un hombre con rostro de bulldog y sabiduría de pipa, lo defendía con la terquedad de un padre que sabe que su hijo puede ser un pillo, pero sigue siendo suyo. Nadie creía en ellos, ni la prensa, ni el país, y creo que, en esos días de lluvia en Vigo, ni el mismo Rossi creía en el gol. Los polacos eran la antítesis de la pasión. Funcionaban como un reloj suizo, pero ensamblado en Varsovia. Disciplina, disciplina y más disciplina. Si les pedías un toque de improvisación, probablemente te responderían con un informe detallado sobre la necesidad de la organización defensiva. Pero cuando Boniek, ese rubio eléctrico, tenía el balón en los pies, por un instante, el gris de Galicia se rompía. Era el arte de la elegancia burocrática. Me acerqué al míster y le pregunté si tenían alguna cábala. Me miró como si le hubiera preguntado si creía en el hada de los dientes. La única cábala de Polonia, supe, era no tener sentimientos. Y para el fútbol de 1982, eso era aterradoramente eficiente. Perú había llegado tarde a su propia fiesta. Eran los últimos románticos en un fútbol que empezaba a volverse físico y cínico. Los periodistas peruanos, con una fe que rozaba la locura, me decían: verás el toque, el ritmo. Pero lo que yo veía era el cansancio en los ojos de los hombres que se habían negado a colgar las botas. Era como ver una banda de jazz legendaria intentando tocar un heavy metal que ya no comprendían. Eran el epílogo de una gloria que se había escapado como la espuma de un vaso de cerveza. La resaca de Perú era dulce y melancólica. Eran demasiado hermosos para ganar y demasiado valientes para rendirse sin antes hacernos llorar. Camerún no era un equipo, era un acto de fe. Habían llegado a España y no sentían la presión. Corrupción, escándalos, expectativas, ¿qué era eso? Para ellos, estar allí era el oro. El capitán me dijo, con una sonrisa que no cabía en su rostro: nosotros ya ganamos. Nadie les conocía, y eso era su superpoder. Enekono, con sus pantalones largos y su estilo de vuelo felino, era la encarnación de la dignidad africana. Yo escribí en mi libreta:
este equipo va a ser un dolor de cabeza. No por su fútbol, sino por su alegría molesta. Van a obligar a los tristes a sonreír, y eso en un mundial es un crimen, punto. Dos potencias europeas. Cero chispas. Italia y Polonia se estudiaron como dos asesinos que han sido contratados para matarse, pero han descubierto que son viejos amigos. Rossi se tropezaba con el pasto como si tuviera plomo en las botas. Boniek suspiraba. Era un partido que no se jugaba, se sufría. El pánico al error era más grande que el deseo de gloria. Cuando el árbitro pitó el final, la gente se levantó y lo único que se escuchó fue el sonido de los asientos rechinando. Un colega italiano me ofreció su tabaco y murmuró, «Almeno non abbiamo perso». Al menos no hemos perdido. La ambición italiana había muerto, reemplazada por la resignación. Yo pensé, la historia se escribe con sangre y goles, pero este grupo solo tiene tinta gris. La tristeza del 0-0 fue diferente. Perú tocaba, Cueto repartía fantasía, pero la red se negaba a moverse. Y en el arco, Enecono. Era un pulpo, un fantasma. Era el portero que se había tragado la llave de su propio arco y se negaba a devolverla. El Enecono de la primera jornada no atajaba balones, desmantelaba sueños. Empate. Otra vez. Yo escribí en mi crónica, ya sin metáforas fáciles, el fútbol, hoy, fue una carta de amor sin destinatario. Pura belleza estéril. Al menos, los marineros en la grada, que apoyaban a Camerún con fervor de borrachos, estaban felices. Habían visto al desconocido desafiar a la historia. El fútbol es cruel, pero los hinchas son justos. Camerún no había ganado, pero se había robado el show. En Galicia se habían cansado de la melancolía europea y se habían enamorado de esa alegría irreverente. La gente no hablaba de Rossi, hablaba del portero africano que volaba sin alas. Mientras tanto, Italia seguía pareciendo un funeral de lujo y los titulares de Roma gritaban por la cabeza de Bearzot. El grupo 1 era un espejo, nos mostraba el fútbol decadente de Europa y la inocencia vital de África. Y, por una vez, la inocencia iba ganando la batalla de la imagen. El enfado de Bearzot no era por el juego, era por la humillación. Sabía que su equipo, manchado por el escándalo, estaba jugando con el peso de toda una nación en sus hombros. Yo vi a Rossi correr en el barro. Un corredor solitario, perseguido por los fantasmas del pasado. Su silencio era la respuesta más elocuente a la prensa. No iba a responder a los insultos, iba a responder con algo más grande, una redención total o una caída final. Y en los ojos de Bearzot, esa tarde, vi la luz de un hombre que había puesto su última ficha en el muchacho al que todos llamaban traidor. La historia no miente, los hombres luchan y la suerte decide. Polonia atacó con la precisión de un martillo hidráulico, Camerún defendió con la ligereza de un bailarín de ballet. Pero el balón se negaba a entrar. Un remate de Boniek, que merecía ser gol por la potencia y la rabia, golpeó el travesaño con un sonido metálico y triste. Al final, otro 0-0. Yo ya sospechaba que el balón había declarado una huelga sindical en el grupo 1. 3 partidos, 3 empates. El grupo del empate eterno ya no era un chiste, era una profecía autocumplida. Mi crónica de ese día fue corta, no hubo goles, pero hubo dignidad. Y la dignidad no puntúa, punto. Fue un empate más humano. Coyobati marcó, y pensé que la redención de Rossi empezaría con un gol de un defensor. Pero no. Perú, ese romántico tercio de siglo, empató. El gol fue un suspiro de la gloria que se moría. El grito al banquillo de Bearzot resonó en el estadio vacío. Era la voz de la rabia nacional. El viejo Bearzot, inmutable, se limitó a encender su pipa. Su humo era una barricada, su silencio era su defensa. Me acerqué al colega italiano y le di una palmada en la espalda. Tranquilo, amigo. Peores cosas se han visto. Él me respondió, no he visto nada peor que esto. Hemos empatado con nuestro propio fantasma, punto. Bautizamos el grupo 1 con todos los nombres posibles, el grupo del bostezo con metástasis, el cementerio de las ilusiones, el grupo donde el 0-0 es una obra de arte. Pero en secreto, lo disfrutábamos. Era un drama humano en cámara lenta. Nadie tenía la valentía de ganar, nadie tenía la decencia de perder. Era la perfecta igualdad de la mediocridad. O eso creíamos. Un corresponsal yugoslavo, con 2 copas de más, me dijo, este grupo es como el matrimonio,
todos empatan, todos están infelices y nadie se atreve a irse. Tenía razón. Era fútbol humano, lleno de miedo, errores y esa extraña dignidad que nace de la supervivencia. Los cameruneses, con su fe limpia, creían que el invicto era suficiente. «Podemos pasar», me dijo Enecono, con esa sonrisa de piedra tallada. No sabían que la FIFA no premia el arte ni la dignidad, sino las matemáticas. No sabían que el empate invicto era, en realidad, un hermoso callejón sin salida. Era la inocencia ante el cinismo. Y, como siempre en el fútbol, el cinismo iba a ganar por poco. El grupo 1 se rompió con un golpe de martillo. Boniek no jugó, ejecutó. Fue una sinfonía brutal que desmembró el sueño peruano. 5 goles. El fin de una generación. Los peruanos miraban al cielo, buscando a Dios o una excusa. Cubillas no lloró por el resultado, lloró por el fin de una era. Fue el adiós a la fantasía, la bienvenida al realismo. Yo tuve que beber un trago fuerte para seguir escribiendo. Los polacos eran fríos, pero esa tarde fueron decisivos. Habían asegurado su futuro sacrificando el pasado de un rival. El desenlace fue la burla perfecta del destino. Italia marcó y yo pensé, Rossi va a empezar su fiesta. Pero Camerún empató enseguida. El estadio no sabía si reír o llorar. Cuando terminó, los cameruneses se abrazaban, invictos. Italia clasificó por ese pequeño margen, un gol de diferencia en un desempate de la vergüenza. Era el triunfo de la suerte sobre el mérito. Italia, la tricampeona, pasaba a la siguiente ronda con la cabeza gacha, como un ladrón que ha robado un pan. Camerún se fue con la cabeza alta, como un rey que ha perdido su reino por una trampa administrativa. Nunca vi una derrota tan eufórica. Los cameruneses no habían perdido. Habían empatado la injusticia. Me dejaron entrar un minuto. No perdimos, me dijo el capitán. Empatamos con el mundo. Y era cierto. Habían ganado el respeto, que vale más que los puntos. Se fueron de Galicia con la sensación de haber dejado un pedazo de su corazón en el césped, y eso, en el grupo del empate, era la única medalla que importaba. Los polacos celebraban sin ruido. Eran fríos y prácticos. Boniek, que había sido el verdugo de Perú, me encontró en el pasillo. Me dio la mano. Fría, firme. No dijo, ganamos, dijo, hemos cumplido. Era la mentalidad del bloque soviético, la emoción es una debilidad. Cuando le pregunté qué esperaba de la siguiente ronda, me dijo, veremos a Italia. Y nos vemos en semifinales. No era arrogancia, era la triste certeza del destino bien planificado. Italia había comprado su billete a la siguiente fase por un precio de vergüenza. La prensa los destrozaba aún más. Pero esa noche, mirando a Rossi, vi algo distinto. Vi la chispa del hombre que ha tocado fondo y ya no le teme a la caída. El infierno, me di cuenta, había sido solo el calentamiento. No lo sabía entonces, pero ese hombre, el chico del gol prohibido, iba a salir de Galicia para prenderle fuego a todo el mundial. Su silencio de esa madrugada era la calma antes del huracán. En Lima, se rompían periódicos. En Roma, el titular era, clasificados, pero sin alma. En Camerún, el orgullo era tangible. El grupo 1 se había ido, dejando atrás 4 sentimientos muy distintos. Yo, por mi parte, escribí la crónica que me había mandado el jefe sobre el aburrimiento. Pero al final, le añadí una frase, cuidado con el que ha tenido que arrastrarse para clasificar. Los monstruos más feroces nacen de la humillación. Mi jefe me llamó para quejarme del tono. No me importó. Galicia volvió a la calma, como si se hubiera quitado un disfraz ruidoso. Los estadios se vaciaron, pero los fantasmas permanecieron. Los gallegos, que son gente de mar y de niebla, habían absorbido la melancolía de Perú, la rabia de Italia y la alegría de Camerún. Los niños no jugaban a ser Pelé, jugaban a ser Enecono. El fútbol, aunque aburrido en la planilla, había dejado una huella indeleble, la certeza de que lo más interesante no siempre es lo más fácil de ver. Unas semanas después, el milagro se consumó. Italia, el equipo que se arrastró en Vigo, aplastó a Argentina y luego, en uno de los partidos más bellos de la historia, mató al poderoso Brasil. Rossi,
El fantasma fue el verdugo, el héroe. El país que lo había odiado, ahora lo adoraba. Y yo, viéndolo todo por televisión, me acordé de su silencio en la madrugada gallega. Me di cuenta de que todo había empezado allí, en ese lodazal moral de Vigo. La gloria a veces necesita un comienzo oscuro para brillar de verdad. Polonia se encontró con Italia en semifinales y cayeron. El destino no da dos veces la misma oportunidad de redención. Pero Boniek, ese hombre que jugaba con el peso de la seriedad, levantó la cabeza. Quedaron terceros, una victoria de la disciplina. El fútbol quiso recordarnos que, incluso en tiempos de genialidades espontáneas, la elegancia y la terquedad siempre tendrán un lugar en el podio. Los vi partir en silencio. El adiós de Perú fue el adiós a su propia leyenda. Se fueron los últimos románticos, los que creían que la belleza era suficiente. Después de ellos, el fútbol peruano entraría en una larga pausa, una siesta de décadas. Era el final de un estilo, y a veces, la derrota más dura es saber que has sido el último de tu especie. Decían que el Grupo 1 fue el más aburrido del Mundial. Yo les digo que se equivocan. Allí no hubo goles, hubo tensión, hubo miedo, hubo dignidad y hubo milagros que se negaban a pasar. 4 equipos, 4 destinos. La redención del villano, Rossi, la dignidad del debutante, Camerún, la elegancia del guerrero, Boniek y el adiós del poeta, Cubillas. Todo bajo la lluvia incesante de Galicia. Y yo, solo un periodista empapado, que aprendió que incluso los empates tienen alma. Y que a veces, el destino más grande se esconde en el rincón más gris del mapa. Sobre los sueños rotos, 11 hombres buscan fe en el lodo. Los goles duermen bajo el cielo gris y Rossi fuma como un fantasma sin fin. Polonia baila con la furia del norte, pero envejece entre rezos y goles. Camerún ríe, invicto en la sombra y el bar.